Hola, soy Evelyn Stone. Teníamos planeado para estar juntos en esta conferencia, pero no salió así. Así que estoy lejos, estoy en los Estados Unidos. Ustedes allá están en varias partes del Perú y de repente en otras partes del mundo. Pero podemos unirnos pensando en las lindas cosas que Dios nos va a enseñar de su palabra. Cuando me dio el tema de esta conferencia, escogidas, yo me alegré porque uno de mis pasajes favoritos es Efesios 1, versículo 4. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Qué precioso, qué lindo a pensar que Dios nos ha escogido. Pero es aún más lindo cuando nos damos cuenta que cuando Él nos escogió antes de la fundación del mundo, no éramos personas tan atractivas que Él quería por nuestra bondad. Más bien éramos pecadores, perdidos en nuestros pecados, necesitando un Salvador. Sigue en el mismo pasaje, en versículo 7, dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. ¿Entiendes realmente la seriedad de nuestro pecado y de las consecuencias que tiene en nuestras vidas? Lo más que estudio la Biblia, más me doy cuenta de que el pecado es algo tan serio. Nos separa de nuestro Dios, causa conflictos entre nosotros y otras personas, pero todas las respuestas están aquí en su palabra. ¿Qué hacemos frente a este problema del pecado? Si somos escogidas, Dios nos escogió no para seguir en nuestros pecados, sino para llegar a Él y permitir a Él solucionar nuestro problema del pecado. Estudia conmigo las consecuencias del pecado. Viene del libro Vendando a los quebrantados de corazón. Es un curso que he enseñado muchas veces en el Centro Prenatal Vida Nueva en Lima. Y tiene un mensaje para nosotras esta noche. Padre nuestro, tú eres nuestro Dios, el Dios que nos enseña, el Dios que nos sana, el Dios que tiene respuestas para todo, aún en días difíciles. Señor, gracias por tu presencia, tu comprensión, compasión, perdón, todo lo que significa para nosotros. Enséñanos hoy día en esta clase de examinar las consecuencias del pecado y empezar a analizar y entender muchas de las razones por qué hemos sentido, hemos actuado en la forma que lo hemos hecho. Enséñanos de tu santa palabra hoy día, Señor, y te agradecemos porque te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Lección 4 empieza con el versículo: Inclina, oh Señor, tu oído y respóndeme, porque estoy afligido y necesitado. Es un simple reconocimiento de nuestra necesidad y que Dios es el que puede responder. Y pedimos, mire, el pedido es bien grande. No es una cosa tan sencilla lo que pedimos. Pedimos que el Dios del universo, que tiene millones de cosas para atender hoy día, tome un tiempo, inclina su oído y escucha a mí y a ti. Inclina tu oído y respóndeme. Estamos pidiendo una respuesta específica por nuestro estado emocional. Dice, porque estoy afligido y necesitado. No podemos pasar este día sin Dios. No podemos pasar un día más sin su ayuda. Es un rogar, Dios, ayúdame, te necesito. ¿Y por qué? Bueno, hay muchas razones por qué necesitamos a Dios, pero particularmente estamos examinando las consecuencias del pecado
Y el resultado del pecado del aborto específicamente, y muchas veces abuso y maltrato y otras cosas en nuestras vidas, y necesitamos a Dios. Hay consecuencia del enojo y amargura, culpabilidad, vergüenza, angustia, depresión y suicidio. Y todo este grupo de consecuencias son muy típicos en la vida de la mujer que ha abortado. Y por eso vamos a ver esto y vamos a empezar donde empezó todos los problemas. En Génesis, capítulo 1. Vemos la creación. Entonces abrimos las Biblias en Génesis, capítulo 1. En este capítulo encontramos la historia de la creación. Y es una linda historia. Dios hizo los cielos y la tierra y todas las criaturas vivientes. Él creó un paraíso llamado Edén y puso a Adán en este paraíso. Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y así de la costilla de Adán, Él creó a Eva para que sea su compañera ideal. Y así empezó toda la historia. Y la historia no solo de la humanidad, sino nuestra relación con Dios, nuestro Creador. Nosotros como seres humanos descendientes de Adán, tenemos una responsabilidad hacia nuestro Creador, Dios. Y continuamos la historia en capítulo 2 de Génesis. Y encontramos que Dios es un padre que busca proteger a sus hijos. Leemos versículos 16 y 17 de Génesis 2. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Y aquí tenemos el mandato de Dios. Las instrucciones son complicadas. ¿Le dio toda una larga lista? No, ni los dio los 10 mandamientos. Un mandamiento nomás, nada más. Obedéceme. Y para probar que estaba obedeciendo a Dios, dijo: no come de este árbol. Y no solamente dio una prohibición de un árbol, sino un permiso para todos los demás árboles de todo el huerto. Y también les dijo: si comen de este árbol prohibido, la consecuencia es grave. ¿Cuál es? La muerte. Lo más grave que podía ser. Vamos a relatar la historia. Cuando continuamos en Génesis capítulo 3, vemos lo que pasa en este paraíso tan perfecto. Es donde entra Satanás en forma de una serpiente, que en esos días no era el feo serpiente que vemos en el suelo, sino era un animal, dice, más astuta que todos los animales. O sea, lo más inteligente, lo más bello quizás, algo atractivo en esta serpiente, y sabemos tampoco que estaba en el suelo, sino estaba recto. Entonces, esta serpiente llamó la atención a Eva, pero encuentra que la serpiente se acerca a Eva. Versículos 4 y 5. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando comen de este árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Ok, la serpiente viene a Eva. Y primeramente vamos a observar, se acerca a la mujer, no el hombre. El mandato fue dado a Adán para que él protegiera a su mujer, pero encontró a la mujer y se encontraba sola. Allí está en peligro. Se aparta de su medio protector, quien era Adán. Y tampoco estaba con Dios, quien andaba con ellos en las tardes. Entonces era un momento vulnerable para ella. Y ella responde a la invitación de dialogar. Y esto es algo sorprendente. Primero, no dialogaba con los otros animales. Bueno, quizás hablaba con su gatito tal como yo lo hago,
Pero eso no es bien raro. Hablar con una serpiente quizás era el primer incidente en la historia, pero no solo que ella hablaba a la serpiente, sino la serpiente se dirigía a ella. Inició una conversación. En vez de estar asustada, en vez de ir corriendo a Adán diciendo, Adán, ¿qué voy a hacer? La serpiente está hablándome. Sino ella entró en la conversación con ella. ¿Ella tenía otra opción? ¿Tenía que hablar con la serpiente? No. Ella no hizo un lazo alrededor y estaba apretando diciendo, escúchame, no. Simplemente le atraía con su astucia. Eva no tenía por qué responderle. Pudo haber escuchado, pero responderle, ¿para qué? ¿Para qué tengo que escucharte a ti? ¿Para qué tengo que considerar lo que me estás diciendo? Pero no lo hizo. En vez de apartarse, huir, ir a Adán, contradecirlo, ella se quedó escuchando. Y cuando él dijo, empezó a pintar un cuadro atractivo para ella. Primero preguntó a ella, ¿qué ha dicho Dios? Y ella responde, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comieres de él, ni le tocares, para que no muráis. ¿Verdad? Sabemos que la primera parte, Dios dijo, sí. ¿Y esta parte? ¿No comer? ¿También Dios dijo eso? Sí. ¿Y esta parte? No. Ojo, eso no está en Génesis 3. Dios no dijo, no lo tocares. Él dijo, no lo comieres. Entonces, ella está añadiendo a la ley de Dios. ¿Cuántas personas lo hacen? Lo hacen, sale más y más legalista, poniendo más reglas que Dios no había puesto. Quizás era buena idea no tocar, pero Dios no lo había dicho. Y ella lo añade. Entonces ella añade, ni le tocaréis. Y también cambia, para que no muráis. Es que Dios dijo, tú comes, tú mueres. Ella dijo, no puedo comer ni tocar para que no muero, como si ya estoy condenada a morir. Y no estaba condenada a morir. Y observamos una cosa, cuando hablas con Satanás, empiezas a hablar como Satanás, cambiando las cosas un poco, poniendo tu propia perspectiva, tu toque. Y tu perspectiva, recuerda, es diferente de la perspectiva de Dios. Es verlo desde un punto de vista humano. Es lo que está haciendo acá. Recuerda, Eva no mencionó el nombre del árbol. Ella seguramente conocía el nombre del árbol, el árbol de bien y mal, pero no lo menciona tal como Dios había dicho. Lo está diciendo, ese árbol ahí está en el medio del huerto. Y Satanás responde con más descaro, contradiciendo a Dios directamente, no moriréis. Y cuando él responde así, está minimizando la bondad de Dios. Dios no es tan bueno porque no quiere que tengas eso. No está diciendo, mire tan bueno que es Dios que puedes comer de los miles de árboles. Sino está diciendo, no puedes comer de uno. Así que Dios es malo. Y también magnifica su severidad en cuanto a la prohibición contra uno. Y ya en la mente de Eva está empezando a pensar, eso es una prohibición muy grande. Dios no está justo porque no nos permite eso. Está acusando a Dios de envidiar la felicidad de sus criaturas. Como no quisiera que ellos sean tan felices como Dios. Su respuesta en versículo 6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Aquí tenemos la caída. ¿Y cuáles son las excusas que Eva usó para justificar el haber comido el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal? Siempre justificamos el pecado. Buscamos una razón por qué.
hermoso, tenía buen aspecto, agradable a los ojos, deseable para adquirir sabiduría. Eso es lo que va a hacerme como Dios. Ellos ya eran hechos en la semejanza de Dios. No tenían que buscar algo más para ser más como Dios. Tenían que aceptar su estado, no como dioses, pero semejantes a Dios. Y también una cosa más que dijo para justificar: codiciable, para alcanzar sabiduría. Eso es el tercero. El segundo, tenía un buen aspecto, era agradable a los ojos. Y el primero, es bueno para comer, es una buena fruta tal como los demás en el huerto. ¿Cómo que no voy a comerlo? Así tenemos las tres excusas, las tres justificaciones. Primero, la serpiente despertó en Eva duda sobre la bondad de Dios, incredulidad en cuanto a la orden de Dios. Y Satanás siempre busca eso. Primero te hace dudar de su bondad. ¿Has cuestionado a Dios por algo que pasó en tu vida? Esta tendencia de cuestionar a Dios es una tentación de Satanás, porque Dios es perfecto y no puede hacer nada malo. Y lo que Él permite en nuestra vida, Él lo convierte en bien para nosotros. Entonces no podemos cuestionar a Dios, o si no estamos siguiendo la tentación de Satanás. Satanás primero te hace dudar de su bondad, luego de su orden. En esta posición, si estamos dudando de su bondad y de su orden, que debemos obedecerlo, estamos en una posición que ya no necesitamos obedecerlo, porque no es tan bueno, porque no soy responsable. ¿Se da cuenta que el pecado siempre empieza en la mente? El pecado para Eva no era primero agarrar la fruta y comer. Primero era dudar de Dios, de su bondad. Cuida los pensamientos. Cualquier momento que surge una cuestión de Dios o de su plan para tu vida, hay que quitar esto inmediatamente. Hay que hacerlo morir. Hay que decir no y creer a Dios y nunca creer a las dudas. Mirar el árbol de esa forma, con el deseo de gustar de su fruto, era una concesión a los alicientes de Satanás. Él ya tenía su primera victoria aquí en la tierra, porque había convencido a Eva mentalmente. Quizás no hubiera ganado con Adán, quizás no hubiera cedido tan rápido, pero escogió su blanco y Eva cedió. En su mente ya era culpable de transgredir la orden divina, que es no codiciarás, es uno de los 10 mandamientos que encontramos en Éxodo. El tomar el fruto y comerlo no fue sino el resultado natural de entrar así en la senda de la transgresión. Si tú permites que la mente va pensando en este camino, tú vas a pecar activamente con las acciones. Empieza acá. Por eso es tan importante que llenamos la mente con la palabra de Dios. Cuando mi padre me entregó mi primera Biblia de estudio, yo tenía 12 años. Me llenó de gozo porque tenía una Biblia de cuero de adulto, ¿no? Que era tan lindo y olía tan rico y todo me encantaba. Y en la primera hoja, mi padre había dejado un versículo y una frase dijo: este libro te guardará del pecado, o el pecado te apartará de este libro. Y es una gran verdad. Es solo la palabra de Dios en mi mente que me va a ayudar a resistir estos, ¿cómo se dice?, alicientes de Satanás, las tentaciones, los ataques que quiere llevarme en el mal camino. En el caso de Eva, Eva tomó el fruto, dio también a su marido, el cual también comió. Eva fue engañada, Adán no.
Y sabemos porque en 1 de Timoteo 2:14 es la explicación. Pasa y lea 1 de Timoteo. Interpretamos el Antiguo Testamento usando el Nuevo Testamento para iluminar, poner luz sobre lo que pasó en el Antiguo. 1 de Timoteo 2:14. Además, no fue Adán el engañado, sino la mujer, y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. Adán no fue engañado. Cuando él vio a Eva comiendo, él lo pensaba y lo hacía. No fue un accidente. No es que ella lo sirvió sin decir de dónde vino. Seguro estaba debajo del mismo árbol cuando él vino buscándola. Y dijo, aquí, toma. Y él lo tomó y comió, sabiendo lo que estaba haciendo. A veces has pecado engañada como Eva. Y otras veces sabías exactamente lo que hacías era pecado. Sí. Vamos a usar el ejemplo del aborto. En las farmacias venden pastillas para abortar y si tú preguntas a la farmacéutica, probablemente va a decir no son abortivos. Sí puedes tomarlo para que te venga la regla, nada más. Y quizá lo crees y lo tomes engañada, ¿sí? Eso puede pasar, puede haber pasado con algunos de ustedes. Frecuentemente encuentro que hay mujeres que vienen acá que han pensado, actuado así. Hay otros momentos cuando sale positiva la prueba de embarazo, tú sabes que estás embarazada y debido a este resultado, tú tomas la decisión de abortar y tú sabes exactamente qué estás haciendo. Eso es la condición de Adán y Eva, ¿sí? Eva era engañada. No, ella no entendía todo, solo sabía que era mal y no tenía que hacerlo, pero lo hizo. Y Adán sabía todo. Y ya había visto en Eva y lo hizo. Ambos son pecados, sí. Ambos necesitan ser confesados, sí. Y Dios puede perdonar a cada uno. Y siendo que lo he mencionado, en caso de la píldora del día siguiente que vende y dice que no es abortivo, solo puede hacerlo porque han cambiado la definición de embarazo. Es que si es que ya ha ovulado y cuando tienen relación se han unido, dentro de 3 horas puede unirse las células de hombre y mujer, el huevecillo y el esperma. Entonces pueden unirse, formar una nueva vida con todo su ADN único y todo formado, completito como persona. Después pasa a implantarse en el útero, que es un viaje de 4 a 6 días. Y si es que no se han implantado todavía, la nueva definición de embarazo es después que esté implantado, para que pueda decir que no es abortivo, simplemente porque lo mata antes de que está implantado. Ya realmente, literalmente está concebido, ya es nueva vida, es fertilizado, viene para implantarse en el útero y sigue creciendo. Entonces la vida empieza con la unión de las 2 células. Pero la nueva definición de embarazo es una vez que está implantado. Y la razón es que esto da esta primera semana como un tiempo que puede abortarlo sin llamarlo aborto. Por eso ellos dicen no es abortivo. Y si vemos en los libros médicos más antiguos, el embarazo empieza con la fertilización. Pero hoy en día lo considera que empieza con la implantación. No significa que no es una vida antes, y ellos saben que es una vida antes, pero no lo va a llamar un aborto, porque no fue implantado todavía. Racionalizando el pecado. Este concepto de racionalizar pasa en la mente, ¿no? Y cuando damos justificaciones, entonces no realmente es pecado si lo hago aquí o allá o en cierto momento. Alguien vino y dice, necesito una prueba de embarazo. ¿Por qué? Porque tuve relaciones anteayer y tengo temor que estoy embarazada. Y yo, bueno, hay que esperar 2 semanas porque la prueba no es válida todavía, no puedes saber. Ay, sí, pero lo necesito ahorita, ¿no tiene prueba de sangre acá? No hacemos de sangre. Entonces, ¿por qué estás tan apurada? Ay, porque tengo que saber antes de que se forma
y es un bebé. Y su idea era, racionalizando, yo tengo que saber inmediato, porque si sé inmediato bien temprano, antes que es formado, antes que está implantado, puedo abortarlo. Y no lo consideraba un aborto. Considera una regulación de la menstruación, ¿no? Como ponen todos los postes, ¿no? Arreglo menstrual, algo así. Bueno, en este arreglo, si te viene la regla de 2 días o 2 semanas después de que tenías relaciones, si habías ovulado, ¿qué está saliendo con esta regla que invoca? El bebé pequeño que tiene de 2 días o 2 semanas o lo que sea. Entonces es este procedimiento que tenemos que entender y no racionalizar dando las justificaciones hasta que nos sentimos bien. ¿Saben? Nunca van a sentir bien hasta aceptar, reconocer y pedir perdón de Dios. Esto es lo que te hace sentir bien. Pensando en el tiempo antes de tu aborto, ¿puedes identificarte a ti misma en el lugar de Eva? ¿Tú eres como esto? Y en la tarea vas a apuntar algunas de las razones que usaste para justificar tu decisión de abortar. Y eso es un momento de bastante honestidad, que lo apuntas y las razones que puedes estar perdonada. Y no tienes que llevar la carga. Hay que reconocer las justificaciones. Muchas veces excusamos el pecado de otros contra nosotros. No somos honestas al no reconocer que hemos sido heridas y que estamos heridas. A veces no es que estamos justificando nuestro pecado y nuestro rol en lo que pasó. A veces estamos justificando el pecado del otro. Mi mamá me llevó, pero ella no sabía. Y lo justificamos. Ella me presionó, mi pareja insistió. Y hasta que nos convencemos que la otra persona no es su culpa, porque no sabía. Hubiera investigado, hubiera hecho más preguntas, ¿no? Pero si justificamos a la pareja para poder guardar o mantener la relación, quizás, no estamos permitiendo el perdón de Dios para cubrir todo. Entonces, es ser honesto en lo que hemos hecho, ser honestos en lo que otros han hecho, sin justificarlo tampoco, sino aceptar, sabiendo que esto nos hemos herido mucho. Su decisión de abortar o sus heridas hechas debido a esta circunstancia. Adán, número 10. Aunque Adán conocía lo que el mandato de Dios decía y no fue engañado, ¿qué dice la Biblia final del versículo 6 acerca de lo que hizo Adán? Adán también comió el fruto. Permitió que Eva comiera del fruto. Y luego él decidió también pecar y comer. Estaba involucrado en todo eso. Él no era el inocente que simplemente comió su desayuno y no sabía. Él sabía y es bien claro. De acuerdo al versículo 13 de Génesis 3:13, ¿qué hizo Eva cuando Dios también la enfrentó con su pecado? Dios viene para confrontar a ellos. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. No solo se justifica, sino no quiere aceptar su rol, su responsabilidad en cada uno. La primera respuesta del hombre que vemos es que sentía vergüenza. Nunca antes había sentido vergüenza. ¿Por qué se fue a esconderse? Porque sentía vergüenza ante Dios. Dios quien es perfecto, Dios quien había mandado, y ellos habían pecado contra Dios mismo. Entonces sentía vergüenza, inmediatamente sentía miedo. Y por esto empiezan a justificarse, culpar uno al otro y esconderse. Hasta empezaron a taparse, porque ellos se abrieron sus ojos, se dieron cuenta de que estaban desnudos y empezaron a cubrirse con hojas.
pero sus delantales de hoja de higuera no eran bien cosidos y no duraban más que un rato. Entonces ya están frente de Dios y Dios busca confesión. Ellos no confiesan. Ellos tenían que decir, lo siento Dios, perdónanos porque hemos pecado contra ti. Ellos están recién aprendiendo lo que está pasando. Es la primera vez que sentían todas esas cosas. A pesar de lo que está pasando acá y que ellos están escondidos, Dios tenía que tomar iniciativa de sacarles de su escondite. Y dice, sal aquí. Me hace recordar cuando con mi hermanito hicimos alguna maldad. Teníamos 4 y 5 años, pequeñitos seguro. Mi hermano tenía 6, era mayorcito. Y por eso más responsable, ¿no? Pero no sé qué hicimos. Pero después nos habíamos escondido debajo del cómodo de mi mamá, en su cuarto. Y me acuerdo que estamos escondidos allá, uno de los únicos recuerdos de mi niñez. Y que escucho los pasos de mi papá subiendo la escalera al dormitorio. Pero estoy escondida. Y mi hermano está enfrente, seguro, ¿no? Yo estoy más escondida. Pero, ¿cómo mi papá nos vio? ¿Cómo sabía que estuvimos abajo? No sé, en un espacio así, éramos pequeños, pero no tanto. Entonces, seguro los pies salían, ¿no? Y él nos agarró por los pies y nos han sacado así. Mira qué han hecho. Este sentir de culpa, este sentir de que había arruinado todo y que yo he pecado y yo desobedecí a mi papá y que ya iba a caer a castigo. Y yo sentía en algo pequeño como Adán y Eva sentían en este momento. Y piensa, Adán y Eva, esto es uno de los primeros recuerdos que está formando en su vida terrenal. Ellos están viviendo poco tiempo acá en la tierra. Pecan, se esconden de Dios y Dios viene a buscar. Esto debe estar grabado en su memoria. El temor de Dios Santo acercándose. Yo creo que era más del temor que yo tenía hacia mi padre, que era un hombre justo. Porque era un Dios justo. Y lo sacó de su lugar. Y dijo, ¿qué has hecho? Él estaba buscando confesión. Estaba en el mismo momento ofreciendo perdón y una solución a su problema del pecado. Porque ellos no tenían solución. No sabían qué hacer. Ya ellos tenían ojos abiertos, ya sabían lo que era pecado. Ya estaban avergonzados, estaban llenos de miedo, estaban con problemas matrimoniales y estaban alejados de Dios. Solo Dios podía arreglar esta situación. ¿Y nosotros? ¿Cómo caes en el pecado? Generalmente es cuando estás sola. Recuerda, empieza acá en la mente. Empieza cuando estás tramando. Empieza cuando estás pensando infidelidad, o estás pensando impureza, o estás pensando la posibilidad de hacer algo que no es correcto. Esto es donde empieza cuando estás a sola y Satanás inicia el diálogo creando duda que vale la pena guardarme puro, duda que vale la pena quedarme en este matrimonio, duda que vale la pena tener otro hijo. De cualquier sea la situación, Él va a aprovechar tu situación para hacerlo parecer más grave que es y crear mucho más dudas sobre Dios. Y si le escuchas, si le prestas atención, ¿cómo resulta? Los pensamientos son reforzados con más mentiras de Satanás. Él va a buscar los recuerdos que tú tienes de otras situaciones, de películas que había visto, de relatos de otras personas. No va a hacerte recordar todos los que salieron mal, va a hacerte recordar las cosas que apoyan tu deseo de pecar.
y Satanás te persuade. Tú le respondes. Satanás te persuade para que subleves contra Dios. ¿Cómo podíamos nosotros, seres humanos, ponernos contra Dios tan grande, tan perfecto y justo? Es increíble. Pero Satanás nos da el sentir de egoísmo y valentía que sí podemos. Nos sublevemos contra Dios. Razones como Él, justificas tu propuesta y pecas. Tú has resonado como Satanás. Empiezas a pensar como Él quiere que pienses. Tú razonas como Él, como Satanás. Y por fin, por ende, justificas su propuesta. Lo aceptas y lo haces. Ok, pecas. Dios es un juez justo. Él solo te hará responsable por tus pecados. Muchas veces hay otras personas implicadas en el pecado. En particular, lo del aborto. El embarazo viene de dos. Entonces hay otra persona implicada, sí. Y Dios es justo. Él no va a juzgarte por el pecado del otro. No va a juzgarte por lo que otro te convenció. Las razones por qué. Solo te juzga por tu parte de lo que tú has hecho. Y juzga a la otra persona por su parte, lo que Él ha hecho. Dios es justo. Él sabe diferenciar y separar esto. Nunca debemos temer que Dios es injusto y que yo llevo la carga de toda la consecuencia de lo. Muchos feministas intentan decir que no es justo que la mujer es forzada de ser madre cuando no quiere y por eso el aborto tiene que ser aprobado. Esto es una mentira de Satanás, ¿ok? La consecuencia normal y natural de tener relaciones es tener un hijo. Y cada mujer lo sabe y eso es lo que normalmente va a pasar. Y es la forma en que Dios bendice a nosotros. Y puede ser la única cosa buena que resulte de la relación. Dios es justo y Él va a juzgar a este hombre que te embarazó también. Esto queda en las manos de Dios. No es nuestra parte para decidir quién recibe qué castigo. Y el bebé no siempre es un castigo. A veces es la respuesta, el escape que Dios te está dando para salir de esta relación con Él. Mencionamos el castigo de Dios. Dios sí castiga. A veces queremos decir, no, Dios es un Dios de amor, Él no castiga. Pero sí castiga el pecado. La desobediencia intencional de Adán y Eva en el huerto del Edén no solo los separó de Dios, sino que afectó a toda la humanidad entera y para siempre. Tenía un efecto bastante grande. Por eso nacimos pecadores. Eso es un efecto bastante grande, afectó todo. Entonces la pregunta muy personal que viene después de este estudio es, ¿hay alguien que quizás esté sufriendo a causa de tus acciones? Cuando empieza a pensarlo, y quizás mi pareja o el padre de mi hijo o mi esposo está sufriendo por esto. Y quizás esto es algo que nos afecta. Y quizás debo hablar de eso. O quizás ya no porque estamos separados, ya no hay posibilidad, pero es algo que tienes que analizar. Toma el tiempo. Y Dios ofrece la única solución posible. El hombre nunca puede cubrir su pecado por sí mismo de una manera adecuada y efectiva. Las hojas de higuera no funcionaban. Las excusas y justificaciones que tú puedes poner tampoco. El hombre no puede cubrir en ninguna forma su pecado. Dios tenía que quitar estas hojas de higuera y hacerles otro tipo de cobertura. Ya que hemos visto las terribles consecuencias del pecado. Y también hemos visto que Dios ofreció una solución a Adán y Eva en su pecado. Tenemos que preguntar, ¿hay solución para mí en mi pecado? Cuando me doy cuenta de mi pecado y la seriedad de mi pecado, yo como Adán y Eva solo quiero esconderme de un Dios justo.
pero Dios me ha encontrado en mi pecado, en mi momento de vergüenza y culpa, y proveyó la solución. Dios brinda su cobertura para ellos y también para nosotras. Ellos habían intentado cubrirse con hojas de higuera. No funcionaron. Pero Dios tomó un cordero, lo puso sobre un altar y le mató. Porque en Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Dios quería perdonar a Adán y Eva. Dios quiere perdonar a nosotras. Y por eso es necesario un sacrificio. Para Adán y Eva era el sacrificio de un cordero sin mancha, que dio su vida en lugar de ellos. Dios quitó los pieles, formó vestidos y les vistió. Para nosotros no hacemos sacrificios ya, porque Jesucristo, el Cordero de Dios, vino a este mundo y dio su vida por nosotros, derramó su sangre por nosotros, tomó nuestro lugar y nuestro castigo por nuestros pecados, para que cualquier de nosotros que creemos en Él podemos ser perdonados. Juan 3:16 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. ¿Tú has creído en el Hijo de Dios? Él es la respuesta para nuestro pecado. No rechaza a Él ni un día más si no has creído. Ahora es el tiempo. Es el tiempo de ir a Él y pedirle perdón. Juan 3:17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por medio de Jesucristo, tú puedes ser salvo de la culpa de todo tu pecado, lo que sea. Jesucristo es la única opción para tu dolor y tu culpa. Recuerda, su gracia es suficiente para todas tus necesidades. Responda a la invitación de Jesús. Mateo 11:28-29 dice, vengan a mí todos que estén fatigados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprenden de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Jesús comprende exactamente todo lo que has sufrido, todo lo que has hecho. Y Él te busca, porque tú eres su escogida. Él quiere que seas hija de Dios. Acéptalo hoy. Y si quieres estudiar más sobre los quebrantados de corazón y cómo tú puedes tener sanación en Jesucristo, búscanos en el Centro Prenatal Vida Nueva, llamando a este número o búscame en Facebook. Encuentras mi podcast en Facebook cada domingo, un poco tarde, el momento de consejo. La palabra de Dios es nuestra base de consejo. Gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes un momento de consejo.